is America. Don't got you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. Imágenes de las protestas tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos, que han sido difundidas en estos últimos días en la red social TikTok de origen chino. Ahí vemos a Colin Kaepernick arrodillándose, protestando contra el racismo, y también al oficial que con su rodilla mató a George Floyd. Ha habido otra muerte también de un joven de raza negra en Estados Unidos, en Atlanta, y estamos entonces comenzando con este tema nuevamente, retomándolo con Farid. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como todas las Buenas semanas. tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes por acompañarnos. Y estas protestas que han sido continuas y en su mayoría pacíficas, después de algunos incidentes violentos, han tenido respuestas distintas, ¿no? Ha habido una respuesta de Donald Trump con una orden ejecutiva para cambiar algunas prácticas de la policía. También hay una protesta del Senado en Estados Unidos y de la Cámara de Representantes. Ahora, por lo que has podido ver, ¿te parece que esas propuestas, ahí tenemos a Trump presentando su propuesta y rodeado de policías, no vemos ningún representante de activistas o de Black Lives Matter, eso también ha sido criticado? ¿Te parece que apela o enfrenta el problema de raíz, o sea, el problema del racismo estructural en la policía en Estados Unidos y que se nota en las prácticas de la policía estadounidense? En lo absoluto, pero en honor a la verdad tampoco lo hizo Obama, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es que en Estados Unidos las principales unidades policiales, las que lidian habitualmente con población civil, están bajo el control de autoridades locales, no del gobierno nacional. Hay una policía nacional, el FBI, pero el FBI no es la que interviene personas en accidentes de tránsito o problemas que puede haber en la vía pública, ¿no? Esas son las policías locales. Entonces, hay que partir por admitir que lo que puede hacer el gobierno federal es relativamente limitado. Pero aún así podrían haber hecho más. La prueba de que no ha habido ninguna diferencia sustantiva es que el número de afroamericanos asesinados por la policía cada año se ha mantenido más o menos constante desde finales del gobierno de George W. Bush, durante los 8 años de Obama y los 3 años de Trump. Porque el problema es sistémico. Trump, por ejemplo, cuando aprueba esta norma, dice: el problema son unos cuantos policías malos, dice, ¿no? A few bad apples. Unas manzanas podridas. Manzanas podridas. Sí. Sí. Esa es una forma incorrecta de entender el problema, porque el problema no es la motivación de algunos policías en particular. Es un sistema que garantiza virtualmente la impunidad policial y que está diseñado para funcionar de una manera que termina perjudicando sobre todo a minorías étnicas y en particular a los afroamericanos. No es un tema de mala fe de parte de 1, 2 o 20 policías. Por ejemplo, los fiscales no acusan a los policías cuando hay presunción de que han cometido delito, muchas veces porque a su vez los fiscales, para otros casos, necesitan de la información de la policía. Y entonces, para no antagonizar a su fuente de evidencia, no acusan. Cuando acusan, hay una ley de inmunidad calificada que establece que aún si el juez acepta que ha habido un uso excesivo de la fuerza, rige un principio de razonabilidad que implica que si no había ya una condena previa a un policía por un cargo que fuera virtualmente idéntico, no se puede, pese a que ha habido uso excesivo de la fuerza, no se puede condenar al policía. Y entonces, habiendo habido uso excesivo de la fuerza, 57% de las veces no son condenados, por esta idea de que, esto es literal, hay un reporte de Reuters sobre la materia. Si dos policías soltaron a los perros para que ataquen a un presunto delincuente inmovilizado en el piso, en tanto en un caso fue en un bosque y en el otro fue en un barranco, por ese detalle accesorio ya no es el mismo cargo y por ende no es un precedente relevante, ¿no? Así de absurdo es. Vean el reporte de Reuters. Cuando los policías son destituidos por comisión de delitos o por infracciones a los códigos de la fuerza,
La mitad más o menos son repuestos a través de apelaciones. Entonces, hay un clima de impunidad que hace de que de un total de 7.663 casos de personas asesinadas por la policía en un periodo de tiempo, efectivamente, ese es el reporte el que están viendo, es el Sí. reporte de la agencia Reuters. Vale la pena leerlo porque es surrealista, ¿no? Pero 7.663 homicidios cometidos por policía, solo hubo 95 casos de acusación contra policías y solo 48 condenas. En Entonces, cambio, los resultados que vemos en las cárceles es la sobrerepresentación de los reos de raza negra, ¿no? Son aproximadamente un tercio de los detenidos en Estados Unidos cuando representan alrededor del 14% de la población, ¿o 13? 13.4. Sí. Precisamente ese es el otro tema, porque algunos dirían, bueno, pero, por ejemplo, los policías le tienen más miedo a los afroamericanos cuando los encuentran en la calle, porque los afroamericanos son más proclives a cometer crímenes violentos. Es cierto que la proporción de crímenes violentos cometidas por afroamericanos es más o menos un 40-50% más alta que la proporción de la población que representan los afroamericanos. Pero más de la mitad de los crímenes violentos son cometidos por blancos no hispanos. Y más de la mitad, 52% de los policías asesinados por delincuentes son asesinados por blancos no hispanos. Además, cuando uno revisa las estadísticas por ciudades de asesinatos cometidos por policía, la tasa de crímenes violentos no tiene ningún poder para predecir el número de asesinatos cometidos por policías. Y por último, cuando se revisan los casos de condenados injustamente, que luego son liberados, la mitad son afroamericanos. Entonces, ni siquiera es cierto el argumento de que no es un tema racial, sino es el hecho de que los afroamericanos objetivamente son proclives a cometer más crímenes violentos. O sea, por eso se habla de un racismo estructural que no depende de la buena o mala voluntad de un individuo. De hecho, de paso hay una anécdota que cuenta el famoso astrofísico Neil deGrasse. Dice, yo estaba saliendo de un establecimiento comercial y había parado en la puerta un blanco, no hispano, que aprovechó para salir simultáneamente conmigo e hizo sonar la alarma porque había robado algo, sabiendo, para que veas que finalmente hay normas sociales internalizadas de manera inconsciente a veces. El personaje sabía que si un negro y un blanco salían simultáneamente de la tienda y sonaba la alarma contra robos, los guardias de seguridad del establecimiento iban a ir directamente sobre el negro, pensando que él tenía más probabilidades de haber cometido el delito, cuando en este caso no era lo que había ocurrido. Pero el punto es que a veces puede haber normas sociales internalizadas de manera inconsciente que predisponen a actuar de manera racista. Ahora, ¿te parece que con las protestas que han habido tras la muerte de George Floyd, sobre todo el video, que lo hemos visto de morir en cámara a Floyd pidiendo auxilio, ¿no estamos entonces en un punto de quiebre, o no está Estados Unidos en un punto de quiebre en esta lucha contra el racismo estructural, o tiene que cambiar quizás el gobierno de Trump? ¿Qué falta hacer? Yo diría que esa es la variable fundamental. Trump, con el decreto que acaba de aprobar, ha demostrado de que no está dispuesto a hacer nada sustantivo. Como dijo Obama, tampoco hizo gran cosa al respecto. Lo que algunos creen, yo todavía no estoy seguro, pero lo que algunos creen es que porque la base social del Partido Demócrata ha virado hacia posiciones cada vez más progresistas en estos temas, probablemente por esa razón, no por sus propias convicciones, un gobierno de Joe Biden sería, digamos, más sensible a este tipo de demandas. Además, le debe la nominación, perdón que te interrumpa, a los A votantes los negros, afroamericanos. ¿no? Sí. Porque dijo, ellos van a ser mi muro de contención frente a Bernie Sanders. Y lo Sí. consiguió. Ahora, sí. Y por eso es que algunos creen que la candidata ideal sería una mujer negra vicepresidenta, y algunos dicen que la ideal sería Michelle Obama, si quisiera. Claro, el tema es que Michelle Obama no ha dado ninguna muestra de estar interesada, pero efectivamente sería una muy buena opción.
Me refiero a simplemente desde el punto de vista de estrategia electoral, al margen de simpatías, ¿no? Una mujer y una mujer de minorías étnicas complementaría el hecho de que Biden, si bien es un hombre de origen humilde, bueno, su familia era de clase media baja, digamos, ¿no? No era pobre, pero no es que, a diferencia, por ejemplo, de John Kerry, no es alguien que haya heredado fortuna, no es parte de la élite tradicional, no es como los Kennedy, que eran lo más cercano a una aristocracia en Estados Unidos, pero en todo caso sigue siendo un hombre blanco de avanzada edad, con problemas de comprensión por materia generacional probablemente sobre qué cosa es admisible o no en el trato con mujeres. Entonces tendría que compensar eso, porque su base electoral sí toma en cuenta ese tipo de criterios, o por lo menos lo hace en mayor proporción que la base electoral de Trump. Trump. Ahora también podrían ser criticados los demócratas, decir nuevamente una cuestión dinástica, ¿no? O familiar, ¿no? Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack Obama, Michelle Obama, ¿no? Buen punto. No, sí, no lo había pensado, pero efectivamente no tiene que ser Michelle Obama, pero por ejemplo Kamala Harris, Kamala Harris, ¿no? que, Una senadora afroamericana. que sí lo cuestionó bastante a Biden por su pasado en el tema de materia racial, contra sí. la violencia y la acción policial, ¿no? Sí. Ahora seguimos en Estados Unidos porque hace un momento el Wall Street Journal, que no es parte del fake news, creo, para Donald Trump, ¿no? Ha publicado un extracto del libro que va a sacar Bolton, el ex asesor de seguridad nacional, y entre otras revelaciones dice que el presidente Donald Trump le pidió al líder chino que lo ayudara para ganar las elecciones. John Bolton, el escándalo de la política de Estados Unidos de Trump hacia la China. Ahora la pregunta es ¿por qué no habló? Y habla también de Ucrania en su libro, ¿no? ¿Por qué no habló cuando estaba siendo enjuiciado con el juicio político, el impeachment Donald Trump, ¿no? Efectivamente. Bueno, alguna de esta información se dio a conocer antes del juicio político y el propio Bolton dijo que estaba dispuesto a testificar si era convocado para hacerlo, pero no fue convocado. Pero en ese entonces hablaba de, digamos, el tema por el cual Trump estaba siendo enjuiciado, que es el tema de la trama ucraniana. El hecho de que se habría intentado confabular con el presidente de Ucrania para revelar información que perjudicara al candidato opositor. Ahora además se está revelando información sobre, digamos, los vínculos de Trump con Xi Jinping. ¿Cuál es la motivación de Bolton? Todo parece indicar que son dos los motivos por los que Bolton revela esta información ahora. Primero, vender la mayor cantidad de libros posibles. Y segundo, o la mayor cantidad de ejemplares de su libro cuando finalmente aparezca. Y segundo, parece que está decidido a perjudicar las posibilidades de reelección de Trump. La pregunta es por qué, dado que ideológicamente está mucho más cercano a Trump que a Biden. Sí. O sea, sí, él está a la derecha de Trump, pero estar a la derecha de Trump no lo acerca a Biden, precisamente. No, pero puede ser un quiebre entre los que han apoyado esta base ultraconservadora de Trump, sí. Estas relaciones de Bolton. El punto es que yo no sé qué tanto represente Bolton dentro del Partido Republicano. La respuesta probablemente sea que muy poco. Sí, Entonces, no, creo que si las revelaciones de Bolton tienen algún efecto, no estoy seguro si lo van a tener, pero en el escenario hipotético que lo tengan va a ser entre republicanos moderados o entre independientes. La base, si algo ha demostrado Trump es que su base electoral es sumamente firme, ¿no? La base más conservadora no lo abandona virtualmente independientemente de las circunstancias, pero esa base es alrededor de un 40%, no le alcanza para ganar la elección. Y no hay un desbande pues entre los republicanos, ¿no? Hay un artículo, el de Atlantic, donde comparan por qué hay algunas personas que en la Alemania oriental sí fueron disidentes y otras que fueron colaboracionistas. En verdad, casi todos se termina el artículo diciendo que eran parte del Stasi, ¿no? Porque era un sistema que hacía que las personas no perdieran sus trabajos, no fueran acosadas, hostilizadas. Y dicen, ¿por qué no dejan los republicanos a Trump también, no? Bueno, porque... perdón. Sí, y cita a dos republicanos, digamos, de años, ¿no? A Graham, el senador del sur, y a Mitt Romney. Sí. Hubiera pensado, este autor dice que primero hubiera sido Graham el que se alejara de Trump, y sin embargo no fue así, fue Romney.
Bueno, Graham y Ted Cruz en la primaria republicana decían que Trump era un mentiroso. Uno de los dos lo dijo, no recuerdo cuál de los dos, pero uno de ellos dos dijo que era un mentiroso patológico. O sea, que era un mentiroso que lo hacía de manera compulsiva, ni siquiera por mera conveniencia. Entonces, que ahora no se atreva a decir virtualmente nada contra Trump es ya un indicio de en qué medida creen que Trump todavía puede ganar la elección, porque en realidad no es un hecho consumado que Trump vaya a perder. Estamos muy lejos de las elecciones como para saber con certeza qué va a pasar. Yo hoy día ya no apostaría que va a ganar, creo que va a perder. Pero digamos, no estoy seguro de que eso sea así. A medida que se acerquen las elecciones, si se mantienen las tendencias en las encuestas, yo creo que cerca de las elecciones ya muchos representantes y senadores republicanos, viendo que la asociación con Trump tal vez no los ayude, podrían empezar o a romper filas o cuando menos a mantener un perfil bajo respecto a la elección presidencial. Pero eso lo veremos tal vez en septiembre o octubre. Y según cómo vaya la economía, se cierra. Que la Reserva Federal ya ha dicho que este año la caída del producto va a ser 6,5 y el año se cierra con un desempleo de 9,3. O sea, la economía no va a ayudar a Trump. Lo que decía, ya es confirmado, hemos visto el video ahí, ha sido Ted Cruz el que dijo que es un mentiroso patológico, un narcisista, y que además Trump lo acusó al papá de Ted Cruz de ser parte del complot para asesinar a Kennedy. A Kennedy, sí. Vayan a saber de dónde saca su informe. Ese es el punto. Decía que el Washington Post, claro, el Washington Post sí es un diario opositor a Trump, pero el Washington Post contabiliza lo que ellos consideran son, habría que aclararlo, no solo mentiras, mentiras e información tendenciosa que da Trump cotidianamente a través de Twitter o declaraciones, llevan contabilizadas cerca de 20,000 desde que fue candidato. Entonces, digamos, lo que dijo Ted Cruz parece tener algún asidero en la realidad. ¿De dónde sacó que el padre de Ted Cruz conspiró para matar a Kennedy? Se lo saca de la manga y cuando alguien le pide explicaciones, viene la siguiente afirmación escandalosa y tendenciosa que hace virar la atención de los medios al nuevo tema y ya nadie se acuerda de la afirmación anterior. Ahora, este tema de la China y esta supuesta fascinación que relata Bolton de Trump frente a Xi Jinping, que incluso según Bolton le dice, usted es el mejor jefe de Estado chino en la historia de la China, y habla además de personas dentro del entorno del gabinete de Trump que son panda huggers, o sea, que les gusta abrazar a la China, ¿no? O sea, esas revelaciones sí pueden causarle un golpe a Trump porque parte también del atractivo que tiene para algunos de sus seguidores es ser anti-China, ¿no? Y hablando de la China, ahora también puede ser importante ver cómo reacciona Trump frente a lo que ha pasado hace unas horas nomás en la frontera entre la China y la India. Creo que tenemos ahí cómo informó la televisión de la India sobre la muerte de soldados en esa frontera, en un enfrentamiento con los chinos. Escuchemos. 20. Creo que yo no escucho el audio. No sé si has escuchado el audio tú. No. No. Bueno, la presentadora dice son 20 soldados que han caído muertos en este enfrentamiento en esta zona en el norte, en la frontera entre la China y las Himalayas, ¿no? Y la India. Y también, según esta información de la India, habrían muerto soldados chinos, pero eso no es confirmado por el lado chino. ¿Qué significa este enfrentamiento? Por lo que leo, primera vez que esto pasa en más de 40 años. A ver, primera cuestión, China admite 43 bajas entre heridos y fallecidos. Entonces no se sabe cuántos fallecidos hay, pero es muy probable que también haya fallecidos entre las tropas chinas. En segundo lugar, hay dos cosas que hacen esto más grave que enfrentamientos pasados, porque este no es el primer enfrentamiento. Aunque no había habido enfrentamientos entre tropas de ambos países con muertes desde la década del 70, si no me equivoco. ¿Por qué es más grave ahora? Por dos razones. La primera es el hecho de que la India hoy en día es aliado de Estados Unidos, cosa que no era el caso cuando se enfrentaron en los 60s y en los 70s. Primera cuestión, y claro, la India podría buscar que Estados Unidos intervenga de algún modo en su favor y Trump probablemente aproveche la oportunidad porque le puede servir para fines electorales, aunque claramente no va a atizar el fuego al punto de involucrarse con tropas. Pero la segunda razón por la cual esto es más grave es porque
la primera vez que se enfrentaron, ninguno de los dos era potencia nuclear, ninguno de los dos países. La segunda y tercera vez que hubo enfrentamientos, China ya era potencia nuclear. Pero esa es la primera vez que se enfrentan desde que ambos países son potencias nucleares, uno. Y dos, la India se ha convertido en el tercer mayor importador de armas en el mundo. Y a diferencia del pasado, en donde la China tenía un régimen auténticamente comunista, que no era stricto sensu nacionalista, como si es el régimen de Xi Jinping, la India no tenía un régimen particularmente nacionalista y tampoco la China, y tampoco lo tenía la India. El partido del Congreso no era un partido nacionalista hindú como sí es el partido de Narendra Modi, el actual primer ministro. Entonces, eso hace prever que en caso de una escalada, aquí el riesgo de conflagración sería mayor. Ahora, puede ser el enfrentamiento que ya no siga de manera militar, sino económica. Hay informaciones de la prensa de la India donde señalan que el Ministerio de Comunicaciones ha pedido que no se compre más que insumos de la India, dentro de esa política de que hay que comprar a India a raíz del coronavirus, pero que esto también se aplicaría a sanciones o a un boicot a los productos chinos. El problema es que ahí la India jugaría con fuego, porque la mayoría de las empresas en la India son empresas privadas, y las empresas privadas van a comprar insumos a quien se los venda de mejor calidad y a menor precio, y esa probablemente sea China. Luego entonces la empresa privada no tendría por qué seguir esa consigna. En el caso de la China, sin embargo, más de un tercio de la economía de China, del Producto Bruto chino, es producido por empresas públicas, y esas empresas sí podrían, digamos, seguir una política de sanciones establecidas por el gobierno chino. Dicho sea de paso, yo no esperaría una escalada. Mi punto es que si hubiera una escalada en un contexto en donde ambas son potencias nucleares con gobiernos nacionalistas, estaríamos ante un escenario de pronóstico reservado. Pero precisamente porque ambas son potencias nucleares, y lo hemos visto en la interacción entre Pakistán y la India, es menos probable que alguna de ellas desee escalar. Ahora, la manera como informan sobre este incidente del lado chino, esta es la cuenta de Twitter del editor del periódico Global Times, que dice, la China no va a revelar el nombre de muertos dentro de su ejército que tuvieron este encuentro o este enfrentamiento con los soldados de la India. Mi entendimiento es que el lado chino no quiere que ambos países comparen los muertos para evitar un impacto negativo en el ánimo de la población. Eso es una señal de buena fe de Pekín, dicen. Bueno, pero quien debería hilar fino además es el gobierno chino, porque las veces que se enfrentaron, la India llevó la peor parte. De hecho, algunos creen que el gobierno del primer ministro Nehru, que gobernó la India desde la independencia hasta su muerte en 1964, empieza a caer en popularidad y el propio Nehru entra en depresión producto de la derrota de 1962 ante China, que fue una derrota categórica, ¿no? Pero en todo caso coincide con lo que decía. Yo creo que ninguno de los dos tiene incentivos para buscar una escalada, lo cual es una buena noticia. Ahora, la discusión que tiene es una discusión bizantina. ¿En qué lado de la frontera fueron los enfrentamientos? Eso podría establecerse si hubiera una frontera, pero no existe porque no hay un tratado de límites para 20 puntos de la frontera común en donde no hay acuerdo. Se llama línea de control actual, LAC. Sí. Han ocurrido esos enfrentamientos. Estábamos hablando de la China siendo potencia nuclear y la India también. Pasamos ahora a otra potencia nuclear, que es Corea del Norte. Hay una imagen que ha sido difundida por la televisión de Corea del Norte de este edificio donde se llevan a cabo las conversaciones entre Corea del Sur y Corea del Norte, en la frontera, y la han dinamitado. No sé si la tenemos ahí. Sí. Han destruido el edificio. Quizás, Patricio, puedes poner ese video de la destrucción del edificio, que ya eso no es una manera simbólica de decir que la han echado por tierra las conversaciones. No sé, esa ya es una cosa totalmente directa, ¿no? La de dinamitado. Y esto ha sido además en respuesta porque hubo volantes de supuestos disidentes de Corea del Norte lanzados en globo hacia Corea del Norte. Sí, pero Corea del Sur ha retrocedido en esta materia y está amenazando ahora sí con aplicar penas de cárcel o
multas a los disidentes norcoreanos que envían información hacia Corea del Norte desde Corea del Sur. Pero en todo caso, claro, uno podría decir, ¿para qué volar el edificio? Simplemente cámbiale de nombre, dile que ya no sirve para los fines de contactos entre las dos Coreas, ahora es un colegio o lo que se te ocurra. Pero el tema es que Corea del Norte es consciente de que su carta de presentación en la sociedad de las naciones, por así decirlo, es el hecho de que es una potencia nuclear. Y entonces su única poder de negociación radica en su poderío militar, que es muy superior a su significación económica o a la capacidad de persuasión que pueda tener el régimen norcoreano más allá de sus fronteras. Entonces siempre tienen este tipo de actitudes grandilocuentes. Bueno que hayan volado uno de sus propios edificios y no hayan detonado una nueva bomba atómica o lanzado un misil intercontinental. O sea, dentro de lo estruendoso que es el lenguaje político norcoreano, esto es una prueba menor. Ahora, fue tan mal hecha que volaron parte del edificio vecino. No se pudo ver lamentablemente en las imágenes, pero primero nadie entiende por qué tenían que volar el edificio, pero en segundo lugar, no eran capaces de colocar las bombas de modo tal de que solo detone ese edificio y no destruyan todos los vidrios del edificio vecino. Tenían que decir que había que echar por tierra todo intento de conversación. Y Lo además, anunció la hermana. la hermana, eso que te quería decir, este rol de la hermana Kim Yo-jong, que además se ha mostrado indignada porque ha revelado que Corea del Sur estaba mandando un enviado especial para tratar de apaciguar las cosas, ¿no? Y ha dicho que es un movimiento siniestro de Corea del Sur tratar de mandar este enviado. Ella está teniendo más figuración. Sí, bueno, nuevamente, el lenguaje verbal y corporal del régimen norcoreano es algo que, digamos, hay que tomar con beneficio de inventario. Algún día deberíamos poner la forma en que se dan las noticias en Corea del Norte. Sí. Todo el tiempo parece que la narradora de noticias estuviera insultando a alguien, ¿no? Pero lo interesante aquí es que la hermana de Kim Jong-un no tiene ningún cargo que le permita hacer el tipo de cosas que está haciendo, como ser ella la que anuncia que iban a dinamitar este edificio. Porque ella es vicedirectora del, creo que llega a ser un ministerio de propaganda. Solo regímenes autoritarios tienen ministerio de propaganda, eso no existe en principio, al menos no con ese nombre. Comunicaciones, le dice finalmente. ¿no? Sí, sí. Pero digamos, ella es la segunda al mando de esa dependencia, sí. Y su otro cargo es ser miembro suplente del Politburó. Entonces, digamos, el problema, sin embargo, es que ella hace anuncios a nombre del gobierno, anuncios que no se condicen con los cargos que tiene. Por eso es que muchos suponen que su autoridad no deriva de ningún cargo formal, sino deriva de la confianza que deposita en ella su hermano, que es el gobernante en última instancia, y que ha mantenido un pasmoso silencio, no solo en esta coyuntura, sino en una coyuntura previa, por lo cual se creyó que su estado de salud era grave, porque no apareció durante 3 semanas. Pero en todo caso, el punto es que nadie puede dar una explicación más allá del vínculo cercano que tiene con su hermano, que es el gobernante, de por qué ella tiene esta figuración pública, dado que no tiene ni la experiencia ni los cargos que le permitirían ejercer las funciones que ejerce. Podría estar ya preparándola para ser su sucesora, aunque él no le gusta la idea de tener sucesores o hermanos que puedan aspirar a su cargo, ¿no? Tiene hermanos hombres de mayor edad, y menciono el sexo porque aunque los regímenes comunistas alegan ser regímenes que creen en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en primer lugar está la tradición histórica del país, que es patriarcal, la tradición cultural del país, pero en segundo lugar, más allá de sostener eso en términos declarativos, yo no recuerdo ninguna mujer que presidiera un régimen comunista. Y además la hermana es muy joven, inexperta, apenas era mayor de edad cuando su hermano ocupó la jefatura del gobierno. Pero él también era joven e inexperto cuando asumió el cargo. Pero era hombre, nuevamente el tema del machismo acá juega en contra de ella y jugó a favor de ella. Parece las monarquías más antiguas, ¿no? Parece una monarquía de las más antiguas, solo hereda el hijo hombre, ¿no? Sí, sin embargo ahora ha surgido un concepto con Kim Jong-un,
Porque, claro, la pregunta es, formalmente Corea del Norte es un régimen, una república comunista, no una monarquía hereditaria. ¿Cómo justificas que 3 generaciones de una misma familia, en la línea de sucesión habitual en una monarquía, hayan ocupado el cargo? Bueno, ahora ha surgido un concepto que es el linaje, es el nombre que se le da a un monte sagrado en la tradición religiosa, digamos, histórica de Corea, en donde se habrían hecho fuertes las guerrillas lideradas por el abuelo y fundador del Estado, Kim Il-sung. Entonces, digamos, cosa que es habitual en otros países, quienes lideraron la guerra de independencia tienen una suerte de derecho a gobernar. Claro que aquí Kim Jong-un ni siquiera había nacido cuando se libró la guerra de independencia, pero es el heredero de los héroes de la guerra de independencia, por lo menos el heredero de su abuelo, que fue quien la encabezó. Esa es la forma en que se ha intentado legitimar el carácter dinástico del régimen. Vamos ahora venimos a nuestra región, al Brasil, que ya está alrededor de llegar al 1.000.000 de casos de coronavirus y está no solo en una crisis sanitaria, social, sino también política y un enfrentamiento entre poderes donde se nota ahora que el Tribunal Supremo Federal está haciendo un verdadero contrapeso al poder de Bolsonaro, ¿no? Tenemos unas imágenes ahí, creo, si la puedo poner, Patricio, de cómo fue atacado, así fuera con fuegos artificiales, pero de todas maneras era esa la intención de demostrar el rechazo al Tribunal Supremo en Brasilia. Tenemos las imágenes por un grupo de ultraderecha bolsonarista que se hace llamar los 300 de Brasil y que tiene entre una de sus dirigentes, una ex feminista que se llama Sarah Winter, que ha tomado su nombre de una fascista inglesa y que actuó en plena Segunda Guerra Mundial. Y ella ha sido detenida junto con otros más dentro de una causa, que es la causa de las fake news. Sí, pero además por un llamado explícito a un levantamiento armado. O sea, sí, ellos piden, uno, disolver el Congreso, o por lo menos que renuncien los presidentes de ambas cámaras, pero sobre todo piden disolver el Congreso, disolver el Tribunal Supremo Federal, o sea, la máxima instancia del Poder Judicial, exterminar, con esa palabra además, exterminar a la izquierda, y finalmente piden un golpe de Estado. Y además llaman a armarse para lograr todos esos objetivos. Entonces son vistos como un grupo que atenta contra la Ley de Seguridad Nacional. Ahora, esto de los 300 de Brasil es un poco la paranoia alucinada de la derecha brasileña. Ella dice que Olavo de Carvalho, el ideólogo de Bolsonaro, es quien le pide hacer lo que está haciendo. Olavo de Carvalho lo mencioné en un programa anterior. Vean, por favor, sus videos en YouTube y vean su página de Facebook para que se constaten que no estoy exagerando. No cree que la Tierra sea redonda, no cree en la teoría de la evolución, no cree en la teoría heliocéntrica, o sea, la Tierra no gira alrededor del Sol, no cree que hay una pandemia en curso. Es francamente un lunático. Y esta persona dice que obedece órdenes de Olavo de Carvalho, y el nombre 300 lo toman de una película basada en la batalla de las Termópilas, hace 2500 años en la antigua Grecia. Y el tema es que esa película no tiene mayor asidero en la realidad. No fueron 300, porque no pelearon solo los espartanos, pelearon también las otras ciudades-estado, había miles de soldados peleando, no 300. 2, la batalla más importante para derrotar a los persas no fue la de las Termópilas, fue el combate naval un combate naval que encabezaron los atenienses, en estas que se llamaron las guerras médicas. Esparta era una sociedad en donde los niños que nacían con defectos físicos eran sacrificados. Yo no sé qué cosa le encuentro. Bueno, eso es muy nazi, dicho sea. Eso es muy nazi, ¿no? Claro, la eugenesia, ¿no? Es muy fascista, que es la fuente de inspiración ideológica de este movimiento. El que está en la picota, en la cuerda floja, es el ministro de Educación. Va a tener que ceder Bolsonaro, parece, muy a pesar suyo. ¿Por qué es importante que salga el ministro de Educación y qué significaría para Bolsonaro? ¿Que ya quiere tener un poco más de paz con el Supremo? ¿Qué está buscando? El tema es que algunos creen que Bolsonaro está comiendo a dos cachetes.
tienes este movimiento de extrema derecha que llama a un golpe de Estado y a la disolución del Parlamento y del Tribunal Supremo Federal, pero simultáneamente tienes a Bolsonaro, que es apoyado por este grupo, pero que toma alguna distancia del grupo y que tiende puentes a sus opositores. La pregunta es, si Bolsonaro realmente quiere tender puentes a sus opositores, ¿por qué no denuncia explícitamente a este grupo? Ha tomado alguna distancia, eso también es cierto, pero no los ha denunciado de manera explícita, no ha dicho que no lo representan, por ejemplo, ¿no? Entonces la pregunta es en qué medida Bolsonaro no los usa como mecanismo de presión. También no lo condena como Trump con la alt-right, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, del ministro, sí están buscando, lo que vi en la prensa brasileña, cómo lo saca y que no salga, digamos, molesto, resentido, un camino que no sea, digamos, una especie de castigo, ¿no? Pero lo curioso de este caso de cómo funcionan los poderes también en Brasil es que ha recibido una multa el ministro por no ponerse mascarilla. Mascarilla, sí. ¿No? Y bueno, además es un fundamentalista religioso que, igual que Olavo de Carvalho, no cree en la teoría de la evolución, etcétera, etcétera, ¿no? Y que ha desestimado, igual que el propio Bolsonaro, la importancia de la pandemia, y lo demuestra en su conducta diaria, no solo en su discurso. Y entonces, claro, eso sí sería un indicio de que Bolsonaro realmente se siente debilitado y quiere tender puentes a la oposición. Que un ministro puesto por él y cercano a él ideológicamente sea destituido. Además es un tema importante porque buena parte del grupo de los grupos del apoyo, de los grupos de extrema derecha y del grupo del apoyo de grupos evangélicos se sustenta en que tiene una política educativa que va a erradicar la presencia del marxismo en la educación brasileña. El enfoque de género y esos temas que... O sea, lo del enfoque de género y todo lo demás que presuntamente había relevado el PT. Es un ministerio clave para ellos, ¿no? Sí, pues. Del Ministerio de Educación. Bueno, lo que decía también la prensa brasileña es que va a terminar probablemente poniendo un interino, como también ha puesto un interino en salud, con lo que eso significa en plena lucha contra la pandemia, ¿no? Sí, pero en el caso de salud es un interino que obedece órdenes directas de Bolsonaro, porque a diferencia de los dos ministros anteriores, que eran de derecha, pero eran médicos ante todo, este ministro no es un especialista, es un militar y no tiene criterio propio en la materia, hace lo que ordena el presidente. Si pusiera a alguien así en educación, el contenido de las políticas educativas probablemente no cambiaría mucho. Y también los dos ministros salientes, hay que recordar, sí conservadores, pero sí quisieron hacer una lucha y una cuarentena contra la pandemia, ¿no? A diferencia de lo que quería hacer Bolsonaro. Eran científicos y pusieron por delante sus conocimientos profesionales por sobre su ideología. Más aún, eran conscientes de que esto no era un tema ideológico, como lo pretende presentar el gobierno de Bolsonaro. Si la cloroquina o la hidrocloroquina cura o no cura el COVID-19, es algo que se establece a través de pruebas clínicas. No es un tema de ideología. Pero entonces Bolsonaro dijo, la hidrocloroquina será lo que consuman los derechistas y los izquierdistas que tomen una gaseosa, ¿no? Se refirió a una marca, como si fuera un tema ideológico el establecer si un determinado producto cura o no una enfermedad. ¿Qué tiene que ver la ideología ahí? Pero así de alucinante es la visión del mundo de Bolsonaro. En eso ha tenido mucho en común con Donald Trump, ¿no? Según le costó mucho decir que era más que un tema que iba a desaparecer con el tiempo, el coronavirus, y algo que es alarmante es lo que acaba de decir el doctor Fauci, que encabeza el grupo contra la pandemia de Estados Unidos, que hace 2 semanas que no habla con el presidente de Estados Unidos. Sí, el tema, sin embargo, es que Trump no ha destituido a la plana mayor del combate al coronavirus, incluyendo el doctor Fauci. Parece que les hace menos caso que antes, porque ellos llamaban a no apresurarse en la reiniciación de las actividades económicas. Y como predijeron, en lugares como Alabama, en estados como Alabama, ya está volviendo a crecer significativamente el número de infecciones. Pero en todo caso, nadie, ni López Obrador, ni Daniel Ortega, ni Donald Trump, han llegado a los niveles de delirio a los que ha llegado el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Y de ahí el número de muertes, ¿no? Trágico. Y de casos, de contagios en el Brasil.
Hoy nos hemos pasado un poquito más del tiempo, pero creo que había varios temas para conversar. Gracias, Farid, les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado y los dejamos con una versión de Bella Ciao, una canción de la época de la lucha contra el fascismo en Italia, que después se ha hecho famosa por la serie La Casa de Papel. Y esta vez está dedicada a Bolsonaro o contra Bolsonaro. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta la próxima semana. Chao. Creo que estamos teniendo problemas con lanzar los videos. Me están diciendo acá. ¿Se podrá? Creo que no vamos a poder lanzarlos. Manhã eu acordei e ecoava ele não, Manhã eu acordei e lutei contra um opressor. Somos mulheres, a resistência por um Brasil sem racismo e Senhor, vamos pra lutar pra derrotar o ódio que entrega o amor. Vamos a lutar pra derrotar o ódio que entrega o amor. Amanhã eu acordei e ecoava ele não, amanhã eu acordei e lutei contra um opressor. Somos mulheres, a resistência por um Brasil sem racismo e sem ódio. Vamos a lutar pra derrotar o ódio e pregar o amor.